No hay camino para la paz es el camino. Quizás esta sea una de las frases que mejor definan la trayectoria vital, política y moral del líder indiscutible de la India durante más de un cuarto de siglo. Gandhi fue el precursor de toda una revolución pacífica que condujo a la emancipación del pueblo indio, sujeto, durante siglos, a la explotación y dominio de potencias extranjeras. Los comerciantes europeos llegaron a la India en 1498, con el fin de conquistar y beneficiarse de los recursos naturales y humanos de los nuevos territorios. En 1757, los británicos impusieron por la fuerza el dominio de esta tierra, garantizándose el monopolio del comercio de la India a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales. En 1915, 300 millones de indios estaban sometidos a 100.000 invasores ingleses. Nunca antes en la historia, tan pocas personas tenían subyugados a todo un gigantesco pueblo. Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948, apóstol de la paz y padre de la independencia de la India, pertenecía a una familia rica y cultivada. Cursó estudios jurídicos en Londres y durante su prolongada estancia en Sudáfrica intervino de forma activa contra las segregaciones raciales y perfiló sus métodos de lucha no violenta. A su regreso a la India, organizó la resistencia pacífica contra los colonizadores ingleses, y esto tuvo como consecuencia, entre otras cosas, largas jornadas de permanencia en la cárcel. Cuando Gandhi acudió en 1915 a la Universidad de Santiniketan, fundada por Rabindranath Tagore, este le concedió el título de Mahatma, que significa alma grande, con el que se le conocerá a partir de entonces. Murió en Nueva Delhi asesinado por un fundamentalista, un extremista hindú. Para hablar sobre Gandhi, hoy contamos con la presencia de Enrique Galluz-Jardiel, doctor en Filología Hispánica y profesor de Hindi, y ha escrito distintos libros, entre los que quiero destacar La India en la literatura española, Diccionario de Hinduismo, Antología de la literatura clásica india, el hinduismo, Cuentos de amor de la antigua India, Shiva, el dios de los mil nombres, Las hierbas de la sabiduría, La India mágica y real, Sabios y santos de la India, Historia breve de la India, o Vishnu, el dios protector. Buenos días, Enrique. Buenos días. ¿Responde Gandhi en verdad a todo lo que se ha escrito sobre él o se ha idealizado en exceso al personaje? Bien, no cabe duda que es un personaje idealizado, pero yo sí creo que se ha dicho la verdad sobre él. Hay decenas de biografías autorizadas, algunas de ellas muy buenas. La gente le ha conocido principalmente por la película de Richard Attenborough, Gandhi, que es bastante fiel a su actividad política. Y luego, por ejemplo, tenemos este libro de Larry Collins y Dominique Lapierre, Freedom at Midnight, Esta noche la libertad, en donde se habla de Gandhi de una manera muy directa, en donde se habla de sus buenas cualidades y también de sus malas cualidades. Quizá habría que distinguir entre lo que es la vida pública y política de Gandhi y lo que es la vida privada. Gandhi fue magnífico en todo lo que hizo para afuera, no tan magnífico en su vida privada, en donde sabemos que desatendió a su mujer, desatendió a sus hijos y fue no tan buen padre de familia como fue buen director de masas, como fue buen político o como fue buen profeta incluso, puesto que en la India se le considera en ese espacio intermedio entre el sabio y el santo. ¿A qué influencias políticas o culturales debe Gandhi su teoría política? Bueno, hay una serie de autores que la influencian. Las ideas que Gandhi transmite no son enteramente suyas. En primer lugar podríamos mencionar a John Ruskin, Henry Thoreau, también León Tolstoy y los teósofos ingleses que marcaron a Gandhi en muchos sentidos. Sin embargo, él indica como sus fuentes directas de conducta la Bhagavad Gita y también el Sermón de la montaña, de los evangelios. Si tuviéramos que hacer un análisis más preciso, veríamos que su principio de la no violencia, de la himsa, pues viene directamente de tiempos antiguos. Está en el profeta Mahavira, iniciador de la religión de los Jaines, y por supuesto en Mahatma Buddha. Lo que hace Gandhi es una actualización de estos postulados, de estos principios de pacifismo a ultranza, mezclándolos con estas ideas de pensadores de Occidente. ¿En qué consistió exactamente la teoría política de Gandhi?
La peculiaridad de Gandhi es que él no hace una diferenciación entre lo que es la vida personal o la vida espiritual y la vida política. Para él ambas cosas eran un todo. Consideraba que no se podía ser buen político sin ser puro en la vida privada, y entonces su actitud política y su actividad política deriva de sus principios morales o éticos. Él se basaba principalmente en dos conceptos, el concepto del satyagraha y el concepto del ahimsa. Satyagraha es amor o adhesión a la verdad, implica ser fiel consigo mismo, con los ideales que uno tiene, ser inquebrantable, obviamente, no mentir, no engañar, ser coherente, defender la justicia, y el principio de ahimsa es no violencia, implica un pacifismo a ultranza. Lo que hace Gandhi es llevar al terreno de la política estos dos principios morales. ¿Cómo se aplica la adhesión a la verdad en el terreno moral? No aceptando las tiranías de los otros. Se entiende que es tanto pecado cometer una tiranía como aceptar una tiranía. Entonces, su actitud religiosa le lleva en lo político a no aceptar la tiranía que en aquel momento suponía la colonización de los ingleses o el imperialismo británico, con lo cual el primer paso que él ve, obviamente, es la necesidad de que la India sea independiente, y por eso inicia este movimiento. En el terreno del pacifismo, lo que hace es que convierte al pacifismo en un arma política. En vez de rebelarse contra el invasor de una manera violenta, como ha sido lo natural a lo largo de la historia en todos los pueblos, él inventa esta nueva forma de rebeldía pacífica, de desobediencia civil. No vamos a obedecer las leyes, pero nunca vamos a levantar nuestra mano contra el invasor. Nos pueden meter en la cárcel, pero no vamos a contestar con violencia. Entonces, ellos harán violencia sobre nosotros, pero la harán durante cierto tiempo. Llegará un momento en que ellos mismos se darán cuenta de su error y dejarán de someternos como indios. Eso es lo que piensa Gandhi, y que efectivamente le valió, puesto que con esa arma, sin matar ingleses, consiguió que una de las mayores potencias del mundo abandonara por su voluntad a este país colonizado que era la India. ¿Cuál es la relación con el Pandit Nehru y los motivos de su distanciamiento político? Gandhi y el Pandit Nehru estuvieron muy de acuerdo durante muchas cosas, durante mucho tiempo. Ambos crearon lo que iba a ser la futura política de la nación india cuando lograra la independencia. Su distanciamiento únicamente tuvo lugar en los últimos años y se debió a distintas concepciones económicas de cómo debía ser la India independiente. El Pandit Nehru había viajado a la Unión Soviética y había vuelto a la India deslumbrado por el mecanicismo y por la industrialización del país, y consideraba que la India debía seguir ese camino e industrializarse lo más rápidamente posible. Gandhi, por el contrario, consideraba que la India era un país esencialmente agrícola y que debía seguir siéndolo, que los campesinos, aparte de las labores del campo, cuando estas labores les dejaran tiempo libre, deberían dedicarse a la artesanía y al tejido a mano. Era una visión que evidentemente funcionó en un momento dado como arma política, ¿verdad? Porque sabemos que este tejido a mano en la India provocó que los ingleses no pudieran explotar a los indios con la venta obligatoria de sus tejidos fabricados en Inglaterra, pero desde otro punto de vista no era una cosa muy positiva para lo que tendría que ser una economía boyante, que es lo que ambos querían. La visión de Gandhi era muy romántica, la visión de Nehru era más pragmática, y por ese punto hubo un poco de conflicto entre ellos. Ha de decirse que prevaleció la idea de Nehru, y ha de decirse también que se ha demostrado, y la India moderna ha demostrado, que Nehru tenía razón y que la India necesitaba esa industrialización. No podía estar con una economía pobre y no tener fábricas de bicicletas o de electrodomésticos o de otras cosas que eran imprescindibles para el desarrollo del país. ¿Era Gandhi un hindú ortodoxo? ¿Cuáles fueron sus ideas sobre la religión? ¿La Bhagavad Gita era su libro de cabecera? Gandhi provenía de una familia ortodoxa, efectivamente. De hecho, cuando él fue a Inglaterra para estudiar, cuando cruzó las aguas negras, pues se le consideró impuro, tal era la forma cerrada de concebir la religión que tenía su familia. Pero él no fue ortodoxo en ese sentido. Él abogó por un sincretismo de religiones, pensaba que la India tenía muchas religiones y tenía que tenerlas todas viviendo en paz y en concordia. Sus ideas concretas sobre las religiones indicaban 3 puntos. La primera era que todas las religiones eran verdaderas.
La segunda era que todas las religiones estaban en parte equivocadas, todas tenían gran contenido de error. Y el tercer punto es que no tenía que haber meramente respeto o tolerancia hacia las otras religiones, sino que todo el mundo debería participar activamente de ellas, o sea, estudiarlas, conocerlas y mezclarse de alguna manera. O sea, que no era suficiente que una persona respetase a todos los demás, pero no se interesase por ellos. Él fomentó la interacción entre religiones. En cuanto a la Bhagavad Gita, que es el libro de cabecera de la mayor parte de los hindúes, también lo fue de Gandhi. ¿Por qué? Porque es un libro que especifica concretamente la acción que el hombre debe llevar a cabo. En la Bhagavad Gita se habla concretamente de la acción, se critica la inacción como algo indeseable, se dice cómo debe ser la acción correcta, cómo se ha una persona de comportar sin esperar los frutos de su trabajo, y da unas pautas y unas normas que te permiten evolucionar espiritualmente sin abandonar el mundo y sin dejar de llevar a cabo tu actividad. Entonces, para una persona como Gandhi, que quería a su vez a la vez ser puro y desarrollarse espiritualmente, y que además tenía una labor como muy mundana, que era dirigir a las masas en un movimiento de agitación social tendente a conseguir una independencia, era importantísimo su comportamiento, porque era un modelo, un ejemplo para la India. Lo que él hacía o lo que él decía era respetado y era repetido. Cualquier mala acción por su parte hubiera, con el efecto bola de nieve, producido acciones indeseables en una gran parte de la población, y por supuesto él era muy cuidadoso con lo que hacía y lo que decía. De ahí la importancia de la consulta continua de la Bhagavad Gita. ¿Aplicaba Gandhi a su propia vida los preceptos que defendía? Es decir, ¿qué relación hay entre lo que decía y lo que hacía? Había una relación total. Podemos decir que Gandhi fue completamente sincero cuando hablaba y completamente coherente como actuaba en relación con las cosas que había dicho. Nunca se le puede acusar de no haberse atrevido a llevar a la práctica lo que predicó. Buena prueba de ello es que las armas de agitación pacífica que él propuso, fue él el primero en emplearlas. Él hizo varias huelgas de hambre hasta la muerte, que no llegaron a consumarse, puesto que se le detuvo, pero que él hubiera llevado a término de ser necesario. O sea, él puso varias veces en peligro su vida para defender sus ideales. En ese sentido fue una persona totalmente veraz y totalmente sincera y honesta. If England does not grant your demands, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to Delhi. Would you be prepared to die in the cause of India's independence? It is a bad question. En el terreno de esta sinceridad incluso podemos decir que a veces cruzó el límite. Por ejemplo, él, que preconizaba la continencia sexual como un arma también importante para el desarrollo del ser humano, la impuso por fuerza a su esposa. En un momento dado le dijo a Kasturba: no vamos a tener más relaciones sexuales. Era un deseo suyo, era una teoría suya, no necesariamente tendría que haber sido la de su esposa. Él llevó, diríamos, hasta el extremo sus propios ideales y a veces pudo con esto herir o perjudicar a las personas que le rodeaban. Quizá fue mejor padre para los 300 millones de indios que lo fue para sus propios hijos. ¿Cuáles crees que fueron los principales aciertos y los principales errores de Gandhi? El principal acierto de Gandhi fue la creación de una nueva arma política pacífica, que duda cabe, y su logro más importante pues fue la consecución de la independencia, que sin él no se habría logrado. Otros dos logros muy importantes es que fomentó para esa India nueva que se estaba creando dos principios éticos muy interesantes, que fueron el respeto a la mujer, interés en que la mujer participara directamente en la vida política de la India, y la reivindicación del estatus social de los intocables, que desde Gandhi han tenido en la India una situación privilegiada, diríamos lo contrario de lo que pasaba en la época antigua. Hay una discriminación positiva hacia ellos para ayudarles a compensarles de todas las injusticias que han tenido durante mucho tiempo. En cuanto a defectos, pues puede achacársele, por ejemplo, su participación en la Segunda Guerra Mundial. En un momento en que el movimiento de independencia
iba ya a conseguir la independencia, Inglaterra entra en guerra, Gandhi detiene el movimiento de independencia, considera que no es honesto molestar a los ingleses cuando ellos tienen otros problemas y hace que la India participe en esta guerra. ¿Qué significa? Ayudamos a nuestro colonizador por principios éticos, pero obviamente muchos indios murieron innecesariamente en la Segunda Guerra Mundial defendiendo a Inglaterra, se retrasó la consecución de la independencia y también hubo más años de represión inglesa en la India. Es uno de los principales defectos que se le suelen achacar al comportamiento político de Gandhi. ¿Qué importancia tiene Gandhi en la India del siglo XXI? ¿Qué se puede aprender de él para el futuro? Bien, Gandhi en la India del siglo XXI es un referente moral, lo seguirá siendo en la India del siglo XXII y XXIII, qué duda cabe, la historia le dará más importancia incluso de la que nosotros les hemos dado. ¿Y qué se puede aprender de él? Se puede aprender de él que pacíficamente se pueden conseguir muchas cosas, que antes se pensaba que solo podían conseguirse mediante la violencia. En este siglo y en el anterior, a finales del XX, hemos tenido ejemplos. Si Gandhi no hubiera existido y no hubiera creado esta teoría política de la resistencia pasiva y del movimiento pacífico, no habría habido un Martin Luther King, no habría habido un Nelson Mandela. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Enrique, por acercarnos a ese personaje tan carismático que fue el Mahatma Gandhi, y espero contar contigo para próximos programas. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Del libro Mi credo hinduista de Gandhi he recogido estas palabras. Tenemos que hacer que la verdad y la no violencia sean practicadas por grupos y comunidades y no meramente por personas individuales. De todos modos, ese es mi sueño. Viviré y moriré tratando de llevarlo a cabo. El ahimsa es un atributo del alma y, por tanto, debe ser practicado por todos en todos los asuntos de la vida. El 30 de enero de 1948, Gandhi, con 78 años de edad, iba hacia su oración diaria en el jardín del edificio Birla, en Nueva Delhi. De entre la muchedumbre salió un joven hindú, se inclinó hacia él y le disparó 3 veces. Justo antes de morir, Gandhi murmuró Rama, que es la palabra india para Dios. No hay más que violencia a mi alrededor. Toda mi vida ha sido un fracaso y mi muerte ha de lograr lo que en vida no ha conseguido.